Eran unos niños bien asustados, los tres. De inicio les he visto flaquitos, sin ganas de caminar. Se veía el maltrato que han tenido. La mamita les ha cambiado a las criaturas emocionalmente, todo. Tengo ya 3 años con los bebés. Son mis alegrías los tres, son mis amores. Empiezo por Adrianito, que es el mayor, que tiene 11 años. Cuando llegó era un niño muy agresivo. No tenía mucha paciencia con sus hermanitos. Ahora Elian tiene 6 años y es bien serio. Lía es una persona que guarda mucho de las cosas que de repente habrá pasado. Ahora el último es Tiaguito, el de 4 añitos. Él es un niño imperativo. Él es mi alegría para mí porque cuando me amargo sabe cómo convencerme. Ellos son mis 3 amores. Por parte de una tía me enteré pues que mis nietos estaban encerrados, que no comían, que su papá se iba y la mamá también, en plan de tomar. Venía la mamá después 3 días, me contaba. Sí, pues se iba a la calle y no volvía al día siguiente. Igual mi papá también tampoco. Me han estado llamando a la de Muna, yo trabajaba. Me dijeron, señora, ¿de parte de quién es usted? ¿De la señora o del señor? Del papá, le digo. Soy la abuela de mis nietos. Entonces me dijo, señora, lléveselo porque están abandonados. Me dolió en el alma porque me enteré muchas cosas que no sabía. Ellos dicen que por segundo piso estaban gritando que querían comida, andaban cochinos en la calle. Llegaron golpeados, tenían marcas en sus cuerpitos, su cabecita estaba lleno de heridas. Se veía el maltrato que han tenido y el abandono donde estaban también. Me entregaron con hongos, con piojo, con caracha. Toda la manita de hongos me la entregó carachoso. Me dice, mamá, me han pedido 3 soles. No tengo, Adriana. No te voy a dar, le he dicho, porque no tengo. Pero dije, no, mejor le voy a dar. Ya veré cómo hago. Y le doy sus 3 soles que le piden. Siempre le digo que no, pero no, mejor no le voy a dar. Le voy a apoyar a mi nieta. Me quedaré sin pasaje, ya veré cómo me presto donde sea, como sea. Bueno, como yo vivo casi al frente de su casa de ella, muchas veces me venía a pedir hasta para pasaje. Vais a trabajar. A veces no tenía papa o alguna cosa no para completar para su almuerzo. Venía, me pedía. Cuando tenía le podía dar. Cuando no, bueno, yo le daba, ¿no? Aunque sea 5 soles, 10 soles para que pueda comprar. Todos los días me levanto a las 4 de la mañana a cocinar, dejarle cocinado, prepararle su lonchera. Lo que le puedo dar lo más en la lonchera a mis nietos. Me gustaría darles cosas buenas, pero no puedo por el sueldo que yo gano. Ella en las mañanas, por ejemplo, cuando se va temprano, se va corriendo. Jala a su nietito al último, o a veces lo carga porque el niño no quiere correr, no quiere caminar. Yo bajo y me voy corriendo con Tiaguito y agarro otro carro. Y ahí sigo corriendo hasta el otro carro para llegar al colegio. A veces tengo, a veces no tengo. Digo, vamos caminando del Tiaguito despacito. Y a veces se dice, no hay plata, no hay moto entonces. Entonces cuando hay plata, voy a moto. No, mamá, no hay plata, él dice. No hay plata, mamá, nos vamos caminando. Y ahí sigo caminando. Me voy caminando al colegio, si no trato de llegar lo más antes posible porque la moto me cobra un sol para ir al colegio también. A pesar que camino, entro al mercado para tomar una moto y es cerquita, pero en la subida me canso por todas las cosas que llevo. A veces se le pasa el sueño cuando ve el choclo, que le compre. Y ya le compro el choclo y está comiendo su choclo en el carro. Así paramos todos los días.
pero siempre le guarda la mitad de un choclito para sus hermanos, y él siempre se acuerda. O si no, compramos cachita de un sol y come la mitad y le guarda para sus 2 hermanos. Entonces, como él guarda su cancha, yo también tengo que guardar mi canchita. Y ahí le guardamos para Lian y para Adriana. Oye, le digo, ¿has almorzado? Sí, ya. Están comiendo los bebés, yo después como. Cuando fui a ver a su cocina no había nada, pero si no hay nada, le digo, sí, ¿qué vas a comer? Yo ahorita vengo, le digo, sí. A veces me vengo a mi casa y me voy llevando a veces un platito, a veces le hago venir, le hago comer acá. Ya come acá, le digo, sí, de ahí se va. Es la única manera que puedo ayudarle también. No hay otra. Están mejor con ella porque, como te digo, ella viene a trabajar y ella se dedica a hacer las tareas con los niños. Hasta muy tarde los tiene ahí enseñándoles, ¿no? Los chicos están en buenos puestos. Casualmente porque ella los ayuda y está ahí detrás de ellos. Y un día lo llevé a mi nieto, estaba mal, mi Elías, el que tiene 6 años, le salió heriditas en la boquita. Y yo le decía, doctor, pues si él toma bastante agua, yo le preparo su lonchera, no es por eso, señora, pero yo quiero que le tome placa y le saque sangre. ¿Pero por qué, doctor? Yo le decía, él está mal de su boquita, tómele. No le voy a tomar, doctor, quiero que le revise. ¿Pero por qué? Dígame, tómele nomás. Me fui a tomarle su placa y sacarle análisis de sangre. Cuando de repente me da la noticia, me desvanecí en el hospital porque me dio otra sorpresa. Porque mi nieto tiene soplo al corazón. Y su corazón es grande. Me cayó un baldazo de agua. Y eso lo llevo en mi corazón. Me dijeron, Patricia, ¿estás seguro que puedes con los 3? Mejor internalo, no vas a poder, mira tu edad. Me decía, no, yo como sea, aunque sea limpiar el baño, lo que sea, para tenerlo a mis nietos, le decía yo. No sé por qué, pero yo tuve el valor de criar a mis nietos. De verdad que yo tuve el valor. ¿Por qué, señorita? Porque sería bien triste que se lo den donación a otra familia. Separarse de sus hermanitos. Lamentablemente estamos en una situación tan difícil, ¿no? Que a veces hay papás que no les importa a ellos a los hijos. Tienen hijos por tener, pienso, ¿no? Porque se supone que si uno tiene un hijo es para darle lo mejor de uno, lo que uno no tuvo. Esa es mi vida, señorita, y sigo adelante con ellos.